Recording is on. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver, en la primera parte de la clase de hoy vamos a ver el metabolismo de las lipoproteínas y las dislipemias. Bueno, ¿qué es una lipoproteína? Bueno, las lipoproteínas son complejos de triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas que la función más importante que tienen es la de transportar los lípidos en la sangre. Si observamos un poco la figura, vamos a ver que tienen en la parte central acumulados todas las estructuras que son fuertemente no polares. Entre ellas está el colesterol esterificado, los ácidos grasos y los triglicéridos. Hacia la periferia se encuentran los fosfolípidos que tienen la cabeza polar hacia afuera, la cola no polar hacia adentro. También encontramos el colesterol y ya en la parte superficial encontramos las diferentes proteínas. En realidad existen una gran variedad de lipoproteínas que varían de acuerdo a la proporción que tienen de triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas. Las proteínas que se encuentran formando parte de las lipoproteínas se las suelen denominar apoproteínas. Entonces acá vemos que forman parte de las lipoproteínas los denominados kilomicrones, que seguramente los vieron en fisiología, las que llamamos VLDL o Very Low Density Lipoproteins, las IDL, lipoproteínas de densidad intermedia, las LDL, lipoproteínas de baja densidad, Low Density, y las HDL o lipoproteínas de alta densidad por High Density. Bueno, acá por un lado vemos cómo varía la composición desde los kilomicrones hasta el HDL, y al variar esa composición, que por lo que vemos acá de los colores, lo que se ve es que va disminuyendo la proporción de los triglicéridos. Al ir disminuyendo la proporción de los triglicéridos, va aumentando la proporción de proteínas, y esto lleva a que vaya aumentando la densidad, desde los kilomicrones hasta el HDL. Si miramos qué ocurre con el tamaño, ocurre exactamente al revés, ¿sí? El tamaño es creciente desde el HDL hacia el kilomicrón. Bueno, en este cuadro se hace una síntesis de los diferentes tipos de lipoproteínas que hay, y se les da, les indica, digamos, qué apoproteína tienen, cuál es el peso molecular, cuáles tienen mayor densidad, cuáles son sus funciones más importantes dentro del metabolismo, los lugares donde se sintetizan. Bueno, en esta diapositiva vamos a intentar explicar de una manera muy reducida y lo más sencilla posible lo que se conoce como el metabolismo de las lipoproteínas. En realidad es un tema bastante complejo, pero que, bueno, no viene al caso en este momento y en esta situación ponernos a verlo muy en detalle. Vamos a ver primero la parte que se denomina como el paso exógeno del metabolismo. Esta
ruta exógena comenzaría cuando se ingieren las grasas o los lípidos en la dieta. Estos llegan al intestino, una vez que llegan ahí son atacados por las enzimas pancreáticas, luego son emulsificados por las sales biliares y de esa manera ingresan por difusión dentro de los enterocitos. Una vez dentro del enterocito se adicionan proteínas y se forman los kilomicrones, que en realidad se denominan inmaduros. Estos kilomicrones inmaduros pasan o salen del enterocito por exocitosis, pasan primero a la linfa y luego hacia la sangre. Una vez en la sangre, acá ya comienza a verse cuáles son las acciones del HDL. El HDL le cede a los kilomicrones dos tipos de apoproteínas, la apoproteína E y la apoproteína C2. Ya la B48 ya venía con los kilomicrones. La apoproteína tiene la función de poder ser reconocida por ciertos receptores, por ejemplo, por los receptores que se encuentran en los hepatocitos. La apoproteína C2 tiene una actividad de activar ciertas enzimas. Entonces, una vez que el kilomicrón ya tiene estos dos tipos de apoproteínas que le cedió el HDL, llega a los capilares de los tejidos adiposo y muscular, y en estos capilares esta apoproteína C2 activa a la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa lo que hace es romper los triglicéridos que están en los kilomicrones en ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos libres entonces van a acumularse o van a ser utilizados como energía en las células del tejido adiposo y del músculo. Los kilomicrones, que ahora se van a llamar remanentes, van a tener una mucho menor proporción de triglicéridos porque estos fueron liberados en los tejidos. De esta manera, los kilomicrones remanentes vuelven hacia el hígado, antes de eso devuelven, por así decir, la apoproteína C2 al HDL, esto no se muestra, pero debería haber una flecha que lo indicara, y a través de la apoproteína E reconocen el receptor en el hígado y pueden ingresar en el mismo. Una vez dentro del hígado, puede liberar colesterol. Bueno, la que denominamos la ruta endógena del colesterol es la que parte del colesterol que hay en el hígado, que como dijimos puede venir o bien de los kilomicrones que vienen a su vez desde la dieta, o también el hígado tiene capacidad de sintetizar el colesterol. Este colesterol va a salir del hígado dentro de las que denominamos VLDL. Estas VLDL tienen en su composición la apoproteína B100. Esta apoproteína B100 es la que reconoce al receptor denominado receptor de LDL. Al igual que lo que vimos con los kilomicrones, el HDL le cede a la VLDL la apoproteína E y la apoproteína C2. Nuevamente, la apoproteína E también le va a servir para reconocer receptores en diferentes células. Y la apoproteína C2 le va a servir para activar a la lipoproteína lipasa que se encuentra en los capilares de los tejidos adiposo y muscular. Entonces, cuando esta lipoproteína lipasa se activa, rompe los triglicéridos, como dijimos anteriormente, en ácidos grasos libres y glicerol, y los ácidos grasos pueden llegar entonces al tejido muscular y adiposo. Cuando esto ocurre, se forman las IDL,
que si miramos en la diapositiva anterior tiene menor proporción de triglicéridos que las VLDL porque estos fueron cedidos a los tejidos. En el mismo caso que con los kilomicrones, acá se vuelve a ceder, no está mostrado en la figura, pero se vuelve a ceder la apoproteína C2 al HDL. Las IDL pueden ingresar al hígado porque tienen el receptor específico que las reconoce, que es el mismo receptor que reconoce el LDL. Entonces pueden ingresar al hígado. Dentro del hígado también pueden liberar el colesterol. Se pueden transformar incluso en LDL y como LDL salen del hígado, ya entonces la lipoproteína de baja densidad y este LDL que tiene la apoproteína B100, esta apoproteína es la reconocida en los receptores que se encuentran en los tejidos extrahepáticos. Entonces, el LDL que sale del hígado puede llegar a esos tejidos extrahepáticos a través de su receptor, puede ingresar dentro de estas células. Dentro de estas células tienen funciones que son totalmente fisiológicas, como intervenir en la formación de diferentes hormonas, de sales biliares, de la membrana plasmática. El HDL, además de lo que vimos que cede ciertas apoproteínas a los kilomicrones y a las VLDL, también puede sacar colesterol de los tejidos extrahepáticos y llevarlos y cederle el colesterol a las IDL. Una vez que el colesterol se encuentra en las IDL, puede ingresar al hígado y dentro del hígado ese colesterol se puede liberar y dijimos que también el hígado es el único que puede eliminar el colesterol a través de la bilis fuera del organismo. Entonces, todo esto que hace el HDL, desde extraerlo desde las células de tejido extrahepático y llevarlo al hígado, pueden llevar a poder eliminar ese colesterol. Esto es lo que se denomina el transporte reverso del colesterol, siendo que el LDL hace exactamente lo opuesto, es decir, lleva el colesterol desde el hígado, que de nuevo lo puede sintetizar o puede llegar al hígado a través de los kilomicrones remanentes o de las IDL. El LDL entonces lo transporta desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos. Bueno, y acá vamos a tratar entonces de terminar de entender por qué al LDL lo llamamos el colesterol malo, esto lo habrán escuchado, y al HDL el colesterol bueno. Entonces, como un resumen, el LDL tiene una alta proporción de colesterol, lleva entonces el colesterol hacia los tejidos extrahepáticos, que hasta acá yo no lo clasificaría como colesterol malo. O sea, hasta acá hace lo que fisiológicamente debe hacer y esto no es malo, ¿sí? Es más, nosotros necesitamos del LDL porque las células de los tejidos extrahepáticos necesitan el LDL para lo que ya dijimos antes, síntesis de hormonas, de sales biliares, de la membrana plasmática. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando este LDL está por encima de los niveles normales? Cuando el LDL está por encima de los niveles normales, queda en circulación, es decir, el hígado ya no lo puede captar más, entonces queda en la circulación sanguínea, tienen una gran facilidad para oxidarse y cuando el LDL se oxida,
tiene una gran capacidad de depositarse en las paredes de las arterias y formar lo que se llaman las placas de ateroma, que lo vamos a ver un poco más adelante cuál es el mecanismo. Pero entonces, el LDL se convierte en malo, por así decir, a partir del segundo punto, es decir, tiene que estar en exceso, estar en circulación, oxidarse y depositarse entonces en las arterias. El HDL, que lo denominamos el colesterol bueno, el resumen es, cede colesterol y apoproteínas a otras lipoproteínas, que es lo que vimos, ¿sí? Es esto, cede apoproteínas a los kilomicrones y a las VLDL, extraen el colesterol de los tejidos extrahepáticos, lo esterifican, lo ceden a otras lipoproteínas y así llega hasta el hígado y el hígado puede excretar el colesterol en las heces, pero además hoy se sabe que el HDL inhibe la oxidación de las LDL y además aumentan la síntesis de óxido nítrico, que sabemos que es un potente vasodilatador. Bueno, en esta figura se muestra cuál es el mecanismo por el cual el LDL es reconocido por el receptor y de esta manera internalizado dentro de la célula, ¿sí? Creo que esto es de un hepatocito. Esto lo vieron ya en la clase de hipercolesterolemia familiar. Acá se ve, el proceso de endocitosis del LDL en una microfotografía. Y ahora sí, teniendo un poquito ya más idea del metabolismo de los lípidos, podemos definir lo que llamamos dislipemias. Entonces, las dislipemias es cuando hay una alteración de las lipoproteínas. Se denominan dislipemias o también dislipidemias cuando el metabolismo alterado es el del colesterol, podemos hablar de hipercolesterolemia. Las lipidemias pueden tener un origen genético, es decir, que haya una mutación específica en algún tipo de gen que codifique para alguna cosa, digamos, dentro del metabolismo de las lipoproteínas. Estas son poco frecuentes, pero bueno, hay una que ustedes, como ya dijimos, es la que vieron en enfermedades genéticas, que es la hipercolesterolemia familiar, donde hay una mutación del gen del receptor de LDL y por lo tanto este no puede internalizarse y queda justamente en niveles muy aumentados en la sangre con lo que esto conlleva. Ahora bien, la mayoría de las dislipemias son secundarias a otras causas. ¿A qué causas? Bueno, generalmente están muy relacionadas con los malos hábitos alimenticios, es decir, dietas muy altas en grasas, en hidratos de carbono, por lo tanto están también muy relacionadas con la diabetes, con el hipertensión. Bueno, acá un poquitito cómo se determina escuchado y es lo que se conoce con un análisis de sangre. Lo que se hace justamente es determinar, en principio, el aspecto del plasma, ya que el plasma normalmente es translúcido y cuando hay alguna alteración en el metabolismo de los lípidos o alguna dislipemia, este aspecto del plasma cambia y pasa a ser más opalescente o más tipo lechoso. Luego se realiza la determinación de colesterol total, del HDL, de triglicéridos y de LDL.
Ahora bien, generalmente colesterol, HDL, triglicéridos se hacen de manera directa, mientras que la determinación de los niveles de LDL decimos que es indirecta, ya que se saca a través de esta fórmula teniendo el valor del colesterol total y del HDL. Bueno, incluso hoy en día también se informa lo que se denomina el riesgo aterogénico, teniendo en cuenta los valores que dan de estos tres parámetros. Bueno, y por último, les dejo esta tablita que justamente les indica cuáles son los valores óptimos para cada uno de estos parámetros. Es decir, para LDL, fíjense que el óptimo es menor a 100, para el colesterol total menor a 200, para el HDL mayor a 60, porque entonces fíjense que lo ideal es que esté alto y el LDL que esté bajo, y los triglicéridos menor a 150. Bueno, las unidades son miligramos por decilitro, y esto obviamente que no se lo tienen que aprender de memoria, simplemente que lo tengan a mano si lo pueden llegar a necesitar para la resolución de algún caso clínico.